Buenas tardes. Nos adentramos ya en este último apartado del tema quinto de la parusía como Pascua de la creación. Y lo hacemos profundizado en una expresión del credo que es articuladora de nuestra fe y que le da sentido a la Iglesia y a nuestra visión de la esperanza y de la historia. Es cuando nosotros afirmamos sobre Cristo que vendrá con gloria a juzgar. Ahí hay dos elementos clave: vendrá con gloria. Ya decíamos el otro día por qué se había introducido el término gloria, ¿no? Es la parusía, es el momento definitivo de la gloria, que se hace evidente y que nos alcanza. Y por otra parte, cómo está unida a esa parusía el juicio de Dios, el juicio definitivo y último de Dios. Bien, tenemos que entender que sobre el tema del juicio, en la visión cristiana, hay dos acepciones, dos formas de entenderlo, que las dos tienen raíz bíblica, pero que son de comprensiones y contextos que hay que garantizar cada uno para poder entrar en la plena comprensión del juicio escatológico. Uno es lo que se refiere al juicio que es el juicio de Dios. El juicio de Dios que nos ha sido dado en Jesucristo y que se revelará y se manifestará de una forma total y definitiva cuando venga en su gloria. Por lo tanto, se trata del juicio de Dios sobre la historia, sobre la creación, sobre la humanidad, etc. Hay otra acepción del término juicio, que se utiliza en la Sagrada Escritura, que es lo que podríamos determinar juicio crisis, juicio personal, que es cómo se discrimina, se discierne, ¿no? Cuál es el destino último de mi persona singularmente, de mi realidad, de cada persona. Cómo es el juicio, y que de alguna manera es un juicio crisis, un autojuicio, que me aclara a mí dónde estoy yo y cómo me identifico en mi propia vida, cuál es mi identidad. Y esa me pone ante el reino de Dios, me pone ante el juicio de Dios, que el juicio de Dios es, como decimos, el juicio escatológico. ¿Y cómo entendemos el juicio escatológico? ¿Qué es lo que nosotros traemos entre manos? Pues el verbo que está de fondo de ese juicio de Dios es el verbo safat. Safat lo mismo vale para traducido por juzgar que por gobernar. En este sentido se entiende que Dios es un Dios que actúa, que se manifiesta actuando, que interviene en la historia y que va tomando decisiones, como el rey. Toda decisión del rey, toda acción del rey, pues es una sentencia, es un juicio, es lo que hay que hacer, es lo que va a ocurrir, es lo que... De eso depende muchas cosas. Pues de alguna manera Dios a lo largo de la historia va tomando decisiones, va actuando. Y ahí vamos viendo los juicios de Dios. El pueblo quiere el juicio de Dios, busca el juicio de Dios. Dios es su juez y eso le da seguridad, le da confianza. Y ese juez le defiende de... Entonces las actuaciones de Dios, según van apareciendo en la historia, van descubriendo de alguna manera, como hace la Sagrada Escritura, van descubriendo de alguna manera que la historia es una historia de salvación. ¿Por qué historia de salvación? Hay muchas mezclas de muchas cosas, sí, pero Dios cuando actúa, cuando decide, lo va haciendo siempre promesa, cumplimiento, y lo va haciendo en orden a salvar. Hay una clave amorosa, como la misma de la creación, que las actuaciones de Dios tienen un horizonte salvífico. Es verdad que hay algunas que tienen un tono judicial, ¿no? Os llevaré, ¿no? Os dispersaré, tal, pero siempre es en orden a recobrarlos. Hasta lo judicial siempre acaba siendo para un tono salvífico. Os recogeré de otros países, os volveré a llevar, os enamoraré de nuevo, os hablaré de nuevo. Es decir, aparece entonces un Dios que lo que prioriza, y por eso lo llamamos historia de salvación, lo que prioriza es su acción salvífica. Por lo tanto,
A Dios se le busca porque es el Dios que nos trae la salvación. Es un juez que trae auxilio al pueblo, que gobierna amorosamente, que trae su justicia a los más débiles, a los pobres, a las viudas, es el que gobierna para que haya derecho, para que haya justicia. Esas acciones, esas intervenciones de Dios son los juicios de Dios. Bien, el Nuevo Testamento recoge esa línea de los juicios de Dios y las lleva a la radicalidad. Y recoge esa urtimbre del Antiguo Testamento del juicio de Dios, el día del juicio de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo presenta? Si tenéis textos claves, que es bueno una lectura reposada de ellos. Mateo 25, 31 y siguiente, lo recordáis, ¿no? Al final de los tiempos vendrá con gloria, unos a la derecha, otros a la izquierda. Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hicisteis con uno de los más pobres, lo estabais haciendo conmigo. Apartaos de mí. ¿Por qué? Porque tuve hambre. ¿Cuándo? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, no lo estabais haciendo conmigo. La misma clave de juicio en Lucas 10, 18, Segunda Tesalonicenses 2, 8, en Primera Corintios 15, 24 al 28, donde seremos incorporados, resucitaremos con Cristo, ¿no? Es decir, siempre se presenta en el Nuevo Testamento el horizonte último como una victoria de Cristo sobre los poderes hostiles y negativos del mundo. Es decir, se desea ese día, esa parusía, porque esa parusía nos va a traer la plenitud de la salvación. Este Dios que ha ido actuando y que ha ido actuando siempre para salvarnos, cuando realice la acción última, definitiva, de toda la creación y de toda la historia hacia donde se dirige la historia, ahí nos encontraremos el sumum imperium, es decir, el gozo del triunfo. Cuando llegue esa venida en gloria, entonces llegará la plenitud de la salvación. Esa acción de Dios ya no será un juicio más, será el juicio definitivo de salvación. Y a partir de ahí no habrá otra cosa nada más que salvación, justicia, bondad. Por eso la iglesia primitiva, cuando nace con el deseo de ese día. Cuando ellos decían, vendrá en gloria, el día del juicio, se trataba de un deseo profundo de la comunidad cristiana, que les inquietaba, que les interpelaba, que les convertía, que les hacía generosos, que les ayudaba a amarse. Es decir, era la clave de su libertad y lo que les ayudaba, ¿no?, a vencer la situación también, de dolor, de dificultad, de insignificancia, incluso de persecución. Ellos deseaban y aguardaban el juicio definitivo salvador de Dios en Cristo Jesús. Vivían para eso. ¿Qué ocurre entonces con este concepto de parusía y de juicio escatológico? Porque con el tiempo se va enfriando. Se entra en una cultura de orden latino, ya sabemos que los romanos nos dieron esa riqueza del sentido del derecho, pero la perspectiva jurídica del derecho acaba agotando el sentido parusíaco, escatológico, salvífico. Y empieza entonces a imponerse un sentido del juicio definitivo de Dios como si fuera una sentencia jurídica. Dios es un juez que va a evaluar nuestras acciones y va a dar un veredicto de culpable o de inocente. Ante esto, lo que emerge es, madre mía, a mí qué me ocurrirá, ¿no? Y lo que era el día del Señor, el día del gozo, el día esperado por todos, se empieza a convertir en el dies irae, el día de la ira. Hay que estar preparado para cuando llegue. Entonces, lo que se adentra en el sentido del juicio escatológico es un sentido forense, ¿no? Y se empieza a vivir la angustia ante una sentencia
incierta. ¿Qué ocurrirá conmigo, no? Todas esas imágenes grandiosas del juicio escatológico, el gran Ceomo glorificado que con la mano decide, y unos están cayendo por un lado y otros están siendo levantados, ¿no? La misma Capilla Sixtina indica aquí Ruiz de la Peña, ¿no? Es un claro exponente de esa comprensión del juicio que se aleja del verdadero sentido original bíblico del juicio bíblico escatológico. No, desde el sentido escatológico es Dios ha realizado la creación en una clave de historia, con punto de partida y punto de llegada. Hay dirección y hay finalidad, hay telos, dirección hacia, hay finalidad. Y esa finalidad es de novedad. El que ha creado por amor en este proyecto de historia nos conduce hacia la nueva creación. Desde ahí descubrimos que la realidad es ambigua, que hay mal, que hay bien, y vivimos en tensión, a veces desorientados. Pero nos mantiene la esperanza, nos mantiene la parusía. ¿Qué es lo que nosotros creemos en el Cristo crucificado que ha resucitado y que vendrá en poder? Nos incorporará a nosotros a su resurrección. Pues que Dios hace justicia a la historia. Ese es el verdadero sentido del juicio escatológico. Justifica la historia. Eso sería juzgar. Todo tenía sentido. Todo ha sido absorbido, integrado, transformado. Todo tiene su plenitud. Nada quedará perdido. Esto es lo bíblico, es la doctrina de nuestro credo. Sentido regio, judicial, pero de justicia, no de un proceso jurídico. Nada quedará sin justicia. No olvidemos que la resurrección nace en un contexto de martirio, decíamos, ¿no? Es más, este juicio no es un juicio aislado, es el juicio definitivo, pero es un juicio que afecta e integra toda la historia. No hay juicios particulares. Por eso no podemos juzgar una época, una persona. No, hay un solo juicio definitivo, que es el de Dios. Dios es el que tiene el verdadero juicio definitivo. Ese es un juicio de toda la historia. No hay presuntos juicios finales, separados y singulares. Eso es excelente la referencia de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, que hagamos el juicio ya? No se os ocurra, no vaya a ser que quitando cizaña quitéis trigo, que queriendo dejar trigo lo que dejéis sea cizaña. Porque solo hay un sentido total y absoluto de la historia y no parcial. Y el juicio auténtico lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Y es un juicio de salvación, un juicio en el que Él actúa salvando por amor, por decisión propia. No le cabe otro juicio a Dios que el del amor y el de la salvación. Dios solo salva. Ese es su verdadero sentido. Bueno, entonces, ¿qué decir del otro aspecto, el juicio como crisis, que también es bíblico, ¿no? ¿Cómo quedará fijada mi suerte definitiva desde mi comportamiento ético y religioso? ¿No? Mi propia existencia. Y ahí la Sagrada Escritura, la concepción teológica bíblica, lo que se dirige es al hombre en una capacidad de verdadera autonomía y de gestión de su propia persona. Yo tengo en mí mismo la estructura que me hace capaz de ir decidiendo mi propia existencia. Pero por lo mismo yo tengo la capacidad de ir haciendo mi propio autojuicio. En el vivir de la historia yo puedo discernir cómo me estoy situando ante la realidad, en clave salvífica o en clave destructiva. En ese sentido, la palabra de Dios, tal como viene expresada, no me declara a mí culpable o inocente con un juicio. No, la palabra de Dios, como dice el Evangelio de hoy mismo, ¿no? Es decir, no, yo no juzgo.
La palabra que pronuncio es la que os juzga, porque pone a la luz vuestra realidad. La palabra de Dios que hace es constatar, hace pública mi situación. Yo me dejo iluminar por la palabra de Dios, a eso lo llamamos revisión de vida, y la palabra de Dios viene a salvarme, me ilumina. Y ante la palabra de Dios y en medio de la comunidad, por las claves que la Iglesia me da para que yo me pueda interpretar, yo voy descubriendo si estoy en la luz o en la oscuridad, como dice el Evangelio de hoy. Si estoy en una clave de salvación, en una clave de destrucción. En ese sentido, la palabra me ilumina, me constata, me publica. Pero por la parte de Dios con respecto a mí, ante la que yo me tengo que descubrir, la actitud de Dios siempre es la misma. Romanos 8, 31, 34. Nada nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar. Por parte de Dios no hay nada más que amor ante nosotros. Yo me puedo abrir o cerrar a ese amor que Dios me está ofreciendo y que me ofrecerá de una forma definitiva. Pero Él solo, su juicio es el amor. El juicio en Cristo crucificado es que me ha amado hasta la muerte para perdonar mis pecados. Por lo tanto, la actitud de Dios ante ese es la actitud del Salvador ante toda la realidad. Pero yo personalmente me voy poniendo ante esa situación. Juan habla, ¿no? De decir, yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por mí. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que el mundo se salvara. O Juan 12, 47, ¿no? Lo que decíamos hoy, yo no juzgo, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Ahora, la palabra que yo digo, ante ella tú te puedes descubrir dónde estás, si estás en la salvación o estás fuera de la salvación. O incluso Mateo 25, 31 siguientes, ¿no? El que decía antes, ¿no? Porque tuve hambre, diste de comer, porque tuve sed, porque... No declara una situación nueva, de decir, ahora yo digo que tú eres culpable, no. Lo que hace es que constata cómo me situé yo ante la salvación, cómo me situé ante Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo salvándome a mí? Es decir, lo que hace es constatar, tuve hambre y no me disteis de comer. Te alejaste de mí, te alejaste de mi amor. Es decir, la sentencia es una iluminación de mi propia realidad que yo me descubro ante ese amor salvífico de Dios. ¿Y cómo entendemos ese juicio, autocrisis? ¿Cuáles son las claves? Tenemos dos claves, una es la que nos da Mateo y podríamos decir, y otra la que nos da Juan. ¿Cuál es la clave de Mateo? Pues en Mateo estaría como la ortopraxis que hay que hacer para salvarse de alguna manera, ¿no? Yo por mi acción puedo darme cuenta si estoy en la salvación o no estoy en la salvación. ¿Y cuáles son esas? Pues, bueno, pues esas obras, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, tuve té. Cuando lo hiciste lo hacías conmigo. Entonces la clave de la salvación y del juicio sería la praxis de la compasión y del amor, ¿no? Hay otra clave que nos da Juan, el Evangelio de Juan 3, 17, 19. Dice, el que cree tiene ya la vida eterna. Podríamos decir que es como la perspectiva de la ortodoxia, ¿no? El que tiene el verdadero credo, el que tiene la verdadera fe. ¿Y en qué consiste esa verdadera fe? ¿Qué es creer en Jesucristo? Claro, es estar unido a alguien que ama. Como dice 1 Juan 4, 7. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esa es la verdadera fe. Por lo tanto, tanto la perspectiva de Mateo con la ortopraxis, como la perspectiva de Juan con la ortodoxia, doctrina y obras, al final, en la esencia y en el fundamento, es la misma clave, que es el amor. El amor es el camino de la salvación, porque ese es el juicio definitivo de Dios, el del amor. En ese sentido, nosotros somos responsables de nuestras opciones. Y lo que es específico de nuestra fe es que somos responsables ante alguien, no ante algo. Somos responsables ante Cristo. Cristo es la medida para nosotros de la humanidad, del hombre auténtico, del hombre salvado, del hombre de la verdad y de la justicia.
La causa de Cristo es la causa del hombre. Y el que ama está en la causa de Cristo y opta por la causa del hombre. En este sentido, la moral cristiana, en el orden de la parusía, de nuestra preparación, de nuestro caminar, de nuestro hacer, nuestra vida, en nuestra propia historia, podemos decir que se sobrepasa en dos dimensiones, ¿no? No acepta una visión puramente autonómica de lo humano, ¿no? De tal manera que dice, yo no soy el único referente de la plenitud. Hay alguien que es referente para mí y que es plenitud. Pero ese alguien no es un Dios absoluto, deshistorizado o desmundanizado, ¿no? Una moral teonómica de un Dios que desde arriba me dice lo que tengo que hacer. No es algo sobrenatural deshumanizado, no. En Cristo se me da una clave de referencia humana, de alteridad en el otro. Cristo es mi otro, donde se descubre mi yo, pero lo es de un modo encarnado y resucitado, desde la propia historia. Por lo tanto, mi referente de discernimiento para hacer mi juicio crisis es la medida del amor que se nos ha dado en Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, hacer vosotros lo mismo. En ese sentido, para un cristiano, para un creyente, ser persona, construir la vida, nuestra identidad, nuestra autenticidad, nuestra originalidad, está en nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos llama a ser personas en Cristo. Vivir responsablemente cada hora, como una hora de decisión que determina mi vida. Vivir la interpelación de la comunión con Cristo. Estoy en comunión con Cristo, esto lo hago con los sentimientos de Cristo. Porque ese otro es ante quien yo quiero dar razón de mi vida. Y desde ahí me pongo ante el Cristo, ¿no? Pero ese otro es alguien consustancial conmigo. Por eso lo hago ante Cristo, pero sobre todo lo hago con Cristo. ¿Con quién lo hago? Con Cristo. Porque Él se ha hecho en mi humanidad para que yo pueda ser en Él. Entonces se trata de un juicio hecho por amor en comunión con Cristo, en la identidad con su persona. Ese es el verdadero sentido de la construcción de mi propio yo, ¿no? Que es lo que me invita a la gracia. Un yo agraciado en Cristo resucitado que vive desde el Espíritu, que cree en Él y que ama como Él. La ortodoxia y la ortopraxia. El amor, la articulación de todo. Y en ese sentido la Iglesia nos va orientando, ¿no? ¿Dónde está el verdadero amor? ¿Dónde está la verdadera fe? Y cómo irlo viviendo en cada tiempo, en cada momento, cada iluminación, ¿no? Para que nosotros no nos sintamos perdidos y tengamos un referente de comunidad y de comunión que nos ayuda a discernir sobre nosotros mismos. Y nos corregimos, la corrección fraterna, porque es un modo de construir nuestra persona. Bien, pues hasta aquí esos dos sentidos del juicio, el escatológico y el autojuicio o crisis, que ya podemos dialogar sobre él si queréis cuando tengamos una sesión sobre este tema. Lo que sí queda claro al final de este apartado es que la Iglesia, la teología, urge, la pastoral, recuperar el verdadero sentido parusíaco y salvador del juicio. Hoy como nunca la Iglesia necesita reavivar el Maranatá, desde donde nació y hacia donde se dirige, ¿no? Y ahí comprender la profundidad de nuestro ser y de nuestro obrar en este tiempo, ¿no? Cristo vendrá en gloria, con plenitud, nosotros lo estamos aguardando y vamos colaborando con esa venida. Porque entendemos que la parusía es la Pascua que anhela desde siempre toda la realidad, ¿no? Toda la realidad apunta hacia ese juicio definitivo de plenitud, de salvación y de nueva creación. Y como dice el himno ese de vísperas, ¿no? Y entonces, solo entonces, estaremos realmente contentos.
Pues que el Señor nos ayude a entrar en la profundidad de este misterio. Gracias.